la doctora Patiño del Hospital Hipólito Unanue. El tema de hoy asignado es mieloma múltiple de enfermedad de Warren. Dicen que en la actualidad no se usa quedó desfasado por un tema de plástico. Ok, hablar de mieloma múltiple, ¿sí? En la actualidad ha agarrado una connotación muy especial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos los dispositivos ambientales. Voy a ser directa. Exposición, radiación. Estamos invadidos de antenas celulares a gran escala. Se dice de que cuando iniciaron la puesta de estos celulares, solamente podían estar las antenas en las alturas de los cerros más altos. ¿Para qué? Para que la expansión de estas radiaciones no iónicas, porque es una radiación no iónica, no tuviera impacto en el ser humano. Entonces, ¿por qué hace 10 años estas líneas telefónicas se les ocurre instalar en principio encima de los edificios más grandes porque hay que ajustar altura? ¿Por qué? Por un tema de ¿qué? Cobertura, señal. Después usan los parques con estas antenas inmensas en tipo barra. Después empiezan a usar los pozos de agua. Si ustedes son muy observadores, cuando vayan por las vías principales, fíjense los pozos de agua, que son altísimos, en su entorno, cómo están puestos estas antenas celulares. No sé si se han dado cuenta o no. Es decir, y lo último que han hecho, sumamente ingeniosos, tipo árbol de Navidad. Unos troncos bien diseñados, con sus ramas, que son medio ecológicos. Ellos piensan que uno es ignorante y que desconocemos, en todo caso, la gravedad que tienen estas antenas celulares. Ok, ¿a qué voy? La enfermedad que vamos a tocar está relacionada para pacientes de la tercera edad. La literatura dice mayor de 65 años. Es decir, si les viene una pregunta donde tengan que contestar cuál es el grupo etario y si dice mayor de 65 años, obviamente por literatura esa será la respuesta. Sin embargo, la realidad es otra. El paciente que hemos tenido en el Hipólito Unanue, el más joven, ha sido de 29 años. La pregunta saltaría, pero ¿cómo es posible, si no está relacionado para pacientes jóvenes, cómo es que un joven de 29 años puede tenerlo? Y es justamente por lo que acabo de empezar, la exposición. Tenemos una exposición no medible. Nadie sabe quién tiene en su entorno. Ahora, si se ponen a buscar cuadra por cuadra, cuán cerca están ustedes a una antena celular. La Universidad Nacional de Ingeniería dice que la suma de todos los artefactos domésticos no exceden los 30 decibeles de radiación no iónica. Sin embargo, estas antenas, cual fuese, peor las actuales que son cilíndricas, que te agarra todo el radio 360, exceden los 15.000 decibeles. La pregunta salta, si una entidad tan prestigiosa como es la Universidad Nacional de Ingeniería te dice de que 30 decibeles es lo permisible, yo me pregunto a ustedes, ¿qué es 15.000? Si te dice que solo es permisible, ¿qué es 15.000? Porque ¿de qué se agarran estas empresas telefónicas? Pero es no iónica y todo la relacionan con una radiación iónica. Perfecto, pero también te dice que hay un tope. Después de ese tope, ¿qué es? Inocuo, saludable. El impacto que tiene, obviamente a larga data, porque no es de la noche a la mañana, es la exposición a larga data. Vivir desde muy chiquitos, hablemos de los niños, y tener en el edificio bajo tu cabeza esta radiación permanente, tú te estás desarrollando, junto con ella se están ¿qué? Mutando las células. Y ojo, hablamos de una situación a nivel hematopoyética, no hablamos de células maduras, hablamos a niveles donde se encuentra la stem cell, donde se encuentran las líneas hijas.
A ese nivel se da la mutación. ¿Estamos? Eso es en relación a la radiación. Obviamente, mieloma múltiple está relacionada a muchas cosas más que vamos a ir tocando, pero sin embargo quería empezar esta exposición teniendo en cuenta de que es una enfermedad de moda. ¿Por qué? Porque buscamos los puntos de free wifi donde la radiación es masiva. Entonces, evitemos zonas donde te digan zona que está con libre wifi, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los niños en la actualidad? Quieren acceder a un juego, se conectan mediante el wifi con la señal de los que tengan en su entorno. Y es más, yo supongo que calculando de aquí a 10, 15 años vamos a tener mieloma múltiples en niños. Acuérdense de este momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hablar de mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström comparten alteraciones obviamente a nivel de estas gamopatías monoclonales, porque entenderán que la enfermedad de Waldenström es casi, para decir de que es un linfoma, no está relacionada a la hematopoiesis. Lo que guarda relación las dos, aparte de algunas clínicas, es que comparten la gamopatía monoclonal, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo entonces? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Gracias. Muy bien, entonces, tengo que son células plasmáticas, neoplasias, que producen este tipo de inmunoglobulinas, que está obviamente, en este caso, los plasmocitos. Cadenas pesadas o ligeras, por ejemplo, puedo tener una inmunoglobulina A con kappa, una inmunoglobulina G con lambda, cadenas ligeras kappa. No se producen en cantidades suficientes de otras inmunoglobulinas normales. Las inmunoglobulinas anormales en exceso interfieren en diversas propiedades de la sangre, en el normal funcionamiento de los riñones y favorecen el desarrollo de las infecciones. Entonces, aquí tengo las diferentes formas de inmunoglobulina. Disculpe que no se ve, pero no sé porque si es la pantalla o es el ambiente. Inmunoglobulina M, la G, la A, la E y la D. Aquí tenemos donde se producen estos plasmocitos, estas son las células plasmáticas normales y estas son las anormales. Si vemos la diferencia, obviamente estas son más pequeñas. Lo que lo va a caracterizar son que su núcleo siempre van a estar ladeado. Estas ya son anómalas y vemos que van a guardar la relación de que el núcleo siempre va a estar ladeado. Tenemos un citoplasma completamente amplio. En figuras más grandes vamos a ver cuál es la diferencia en tener uno normal y anormal. En el anormal, adicionalmente en el citoplasma voy a tener vacuolas y en el núcleo voy a tener nucleolos. Entonces, a hablar de gamopatía monoclonal relacionan 5 grupos de enfermedades. Hoy día vamos a ver lo que es mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. Mieloma múltiple. Entonces, su definición parte de que es una proliferación clonal ¿de qué? De células plasmáticas malignas. Entonces, ¿dónde se encuentran las células plasmáticas? Recordamos un poquito. Tenemos la hematopoiesis, el stem cell. ¿Estamos? Tenemos dos células hijas. Aquí está la línea linfoide, aquí estamos de la mieloide. Nos olvidamos de la mieloide, nos enfocamos en la linfoide. En la línea linfoide, ¿qué cosa desprende? Dos tipos de linfocitos. Linfocitos B y linfocitos T. Al costado de esta, dentro de los linfocitos B, como precursores, se van a desarrollar estos plasmocitos. Imagínense así, tengo el stem cell, que es el 100%. Tengo las dos células hijas. Aquí, ¿quién está? La línea mieloide. La línea mieloide comprende de 80 a 85%. Me olvido de ella. Me enfoco en la linfoide, de 10 a 15%. Y ojo, este plasmocito solo me compone de toda la médula un 1%. Es decir, cuando yo veo una médula normal, ese 1%, para yo visualizarlo, tengo que pasar un campo,
2 campos, 3 campos. Es decir, no es sencillo encontrar. Pero cuando desarrollas MM, el mieloma múltiple, voy a tener que estas células plasmáticas van a empezar a proliferar. Me van a invadir toda la línea linfoide, asumado toda la línea mieloide, haciendo que estos plasmocitomas, porque ya no se llaman plasmocitos, ya son células transformadas, van a superar el 1%, ya será 10, ya será 20, y que para el diagnóstico de MM tenga que estar por encima de ¿cuánto? 30%. ¿De acuerdo? Obviamente, si tengo 40, 50, 60, cantadísimo, estoy ante un mieloma múltiple. Aquí no se ve lo que dice, aquí les voy a leer, que tiene que ver con las proteínas monoclonales. Obviamente hay lesiones osteolíticas, estas me van a hacer una enfermedad renal y obviamente voy a tener inmunodeficiencia, haciendo que estos pacientes se enfermen de todo, con infecciones bacterianas, virales, etc. ¿Qué me dice la epidemiología? Desde un inicio, ¿es una gamapatía monoclonal? Sí. La más frecuente, la G. ¿Qué constituye? Decíamos, es 1% de todas las neoplasias, pero el 10% de todas las hematológicas. Pregunta de examen. Se presenta más en raza negra que en raza blanca. La proporción de 2 a 1. Su incidencia te dice que es de 4.7 por cada 100.000 habitantes en el hombre, que es de mayor incidencia, y 3.2 en mujeres. La literatura te dice que la edad promedio es de 65 años. Te menciona que es muy raro antes de los 40. Hablamos de una literatura que ha sido escrita hace cuántos años, ¿de acuerdo? No se ajusta a nuestra realidad, pero eso te dice la literatura. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Obviamente hay una estimulación inmunitaria crónica, hay un trastorno autoinmune, hay una exposición a radiación ionizante, que es lo que te dice la literatura. Por eso que estas empresas telefónicas se agarran y dicen, no, la mía es no ionizante, ¿de acuerdo? Hablan de una exposición ocupacional, hablan sobre los plaguicidas, herbicidas, también relacionados con expansión a agentes naranja durante la guerra de Vietnam. Entonces, ¿a qué se refiere todo este conjunto? Toda exposición genera una reacción del organismo, como que un mecanismo de defensa. En este mecanismo de defensa, ¿qué se genera en el cuerpo? Obviamente anticuerpos. Anticuerpos. Al generarse estos anticuerpos, el organismo, de alguna forma u otra, ya ha sido forzado a tener anticuerpos contra las propias células, haciendo que se genere lo que se llama autoanticuerpos. Por ende, lo que va a suceder inmunológicamente hablando, de que vamos a tener una sobreestimulación inmunitaria, pero crónica. ¿Estas enfermedades son agudas? ¿Las neoplásicas? No, son de larga data, que tienen que ver con una exposición durante muchos años. Otra cosa, cuando me hablan de la exposición de radiación ionizante, ¿qué opinan de los microondas? Si yo digo, ¿quiénes de ustedes tienen microondas en casa? ¿Quiénes las usan? ¿Puedo saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wow. Ok, yo creo que después de hoy día no van a volver a usar. ¿Por qué? Número 1. Para que se inicie ese calor en un minuto, ojo, que calienta un alimento en un minuto y de qué manera, lo que hace es mediante una radiación. Es más, muchas veces los comensales, tipo de todas las comidas chatarras, usan mucho los microondas para recalentar algo que quieren servirse en el momento. Y lo tienen detrás suyo, a la altura de la cabeza. Y está dando vueltas todo el día, minuto tras minuto. Esa radiación masiva que deja en ese pequeño ambiente, y si estás ahí, te está dando, o como muchas veces cuando calentamos la comida, ponemos la carita ahí,
pegadito al microondas, en qué momento sale el plato caliente, hay una radiación directa. Adicionalmente, la masa que sale de ahí es una masa irradiada. ¿Vitaminas tendrá? No. ¿Proteínas tendrá? No. ¿Minerales tendrá? No. No tiene nada excepto de que es una masa radioactiva. Que lo que estamos ocasionando, o en todo caso están llevando, es a un sea de estómago, a un sea de colon. Alimento, cero. Si yo me atrevería a preguntarles cuál es el grado de hemoglobina que tiene, no sé si sabrán, eso que es muy importante, conocer sus hemoglobinas, está relacionado a, obviamente, cómo te alimentas. Entonces, no es sano utilizar los hornos microondas, chicos. La radiación masiva que emite no solamente al ambiente, porque te estás irradiando, y esta para que se disperse tendría que tener puertas, ventanas abiertas para que se disperse. Los departamentos son pequeños. Las cocinas es el lugar más chiquito de un departamento. Imagínense la concentración de radiación que se mantiene ahí. Tengan cuidado. Úsenlo, pero de mueble, de asiento, para subir, pero no les usen para calentar sus alimentos. Es un consejo sano. Lo lamentable es que se usa desde que nacen los niños para calentarles la leche, los alimentos. Entonces, oh sorpresa, tiene 1 año, 2 años y dicen, ¿por qué cáncer de estómago? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntan, ¿por qué a mí? El problema es que estamos utilizando la tecnología de una manera indiscriminada, sin leer, sin preguntarse si esto es bueno o malo. Nos dejamos llevar por la moda, nos dejamos llevar por lo fácil, por lo más cómodo. ¿Por qué lo tiene? Yo lo tengo. No, ustedes son estudiantes de medicina humana. Ustedes van a indicar, ustedes van a aconsejar, ustedes van a hacer de alguna forma guías de los pacientes, qué es lo correcto, qué es lo sano. Empiecen por ustedes. Cada cosa que tocan, cada cosa que utilizan, cada cosa que decidan hacer, piensen si eso es bueno o malo. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes llevan sus celulares pegados al cuerpo? Entonces, tengan que entender que estos aparatos solamente funcionan mediante radiación. Si lo tengo pegado al cuerpo, estoy irradiando esa parte del cuerpo donde se encuentre con frecuencia el celular, y luego no se sorprendan por qué puedan desarrollar un SEA. Es una máquina, un mal necesario, que debería de usarse solamente para emergencias, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien, podemos extendernos. Hablamos de exposición ocupacional. Dentro de ellos, la literatura menciona el benceno. ¿Dónde se encuentra el benceno? En la pintura. Por ende, el quien trabaja pintando usará alguna indumentaria especial para que no le caiga la pintura. Después de pintar, ¿con qué se quita la pintura de la mano? Con thinner, que es un nombre no adecuado porque se llama en sí benzina. ¿Qué contiene benzina? Benceno. Imagínense todos los días, mediante el poro de la piel de la mano, ¿será que no se absorbe esta benzina por el poro? ¿Será que el poro se cierra justo cuando se va a lavar la mano? Absorbe. Cada vez. Cada vez. Entonces, dentro de lo ocupacional relacionado al benceno, te dice, soy pintor de profesión, y tiene toda la clínica y el examen te respalda, y ves plasmocitomas, oh, tienes que pensarlo mucho, porque te dicen que la etiología todavía está no determinada, pero te están dando pautas a qué se está relacionando. Por ende, hablar de benceno es los chicos que atienden los grifos, la gasolina, gran carga de benceno. Lo peor aún, GNB, GLP, y no solamente por contacto, sino por inhalación. Y es que ellos usan máscaras especiales. ¿Los han visto? Trabajan de 8 a 8. ¿Por qué creen que en Estados Unidos y en países del mundo, del primer mundo, se llaman así,
Cada uno. Cada uno. ¿Por qué? Son inteligentes. Leen. Saben de que es una exposición altamente agresiva. Todo tiene un porqué. Lo más triste es que en la actualidad son jóvenes que ni siquiera cumplen 18 años y están parados en estos grifos 12 horas de manera permanente, inhalando, absorbiendo. ¿Y por qué tendría que sorprendernos de tener MM jóvenes? Como les explicaba a mi grupo, ¿han caminado por Miraflores alguna vez? ¿Ven a estos chiquitos que hacen grafitis en el piso con pinturas de aerosol? Hermosas obras de arte, innegable. Pero, ¿qué es lo que están absorbiendo de manera directa? A nivel pulmonar. Dejemos de lado la piel, los poros. La inhalación directa hacia los alvéolos. En seno. ¿Será por 10 minutos? No. Están todo el día haciendo grafitis. Todos los días. Son jovencitos. Entonces, cuando uno quiere buscar el por qué, solamente es indagar en qué te ocupas, qué haces, o en qué trabajas, o dónde vives. Sí es importante la epidemiología en esta enfermedad de MM. Hablar de plaguicidas, herbicidas. Solamente voy a tocar plaguicidas. Es extensísimo hablar sobre la etiología de MM. En Ecuador y Piura, ¿qué produce a gran escala? Tumbes, perdón. ¿Qué produce a gran escala? Melón. Llegan a Lima unos hermosos melones, sin ningún punto de picadura. Tú la tocas, es intacta, es bella. Y cuando la abres, adentro es jugosa, rica. No tiene ninguna falla. Ojo. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que lo cargan para que no entre ningún gusano? En Ecuador producen un plaguicida de alta potencia que es absorbido en el alimento. Esto para todos los alimentos, pero aquí en especial es lo que está pasando en la actualidad. De tal forma que cada melón que crece, todas son cosechadas y vendidas. No se pierde ninguna. Pero ¿qué está contenido adentro? ¿Qué nos estamos comiendo? Veneno puro. Lo venden en jugo, en trozos, riquísimo. Los expensan. ¿Quién hace un control de calidad? ¿Con qué lo están fumigando? ¿Se preocupa el Ministerio de Agricultura? Y luego se preguntan por qué nos enfermamos. Como les digo, hay un sinfín de ejemplos actuales, reales, de lo que está pasando allí en el día a día. Y les toca a ustedes indagar. Me llega alguien de provincia, me dice soy agricultor y que uso estos plaguicidas que los compro en Ecuador porque son potentes y me sirve porque no se abusan ningún producto. ¿A qué está expuesto? ¿A qué está inhalando? ¿Necesitas buscar más etiología? Ojo, la única sintomatología con la que va a venir el paciente, ¿cuál es? Doloroso. Lo único que te va a manifestar todo el tiempo es que le duele los huesos. Ojo, no estoy hablando de articulación, que es lo normal que suele confundir e equivocarse. ¿Por qué? Porque dicen, tercera edad, no, la osteoporosis, no, pues ya la articulación es propio de la edad. ¿Qué es lo fácil? AINES. Con eso se te cambia el dolor. Falso. Con eso aceleramos la enfermedad. La puntualizamos. Cuando digan dolor óseo, el paciente jamás se va a tocar ningún punto articular. Se va a tocar hueso, cráneo, brazo, fémur, se va a tocar literalmente hueso. Tienen que hacer un alto, una pausa y empezar a pedir hemograma y solamente una radiografía, que es lo único que necesitan para hacer diagnóstico. Y de ahí ya amplías todo lo demás, las inmunoglobulinas y todo lo que vamos a relacionar ahora, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Qué te dice la patogenia? Te dice, aquí, voy a leerlo de aquí porque de ahí lo veo muy claro. Hay una liberación del producto de las células de mieloma, o sea, los plasmocitos. ¿Qué te van a liberar? Te dice la inmunoglobulina clonal, como es la proteína M, un 60%,
De los casos de la IgG, que es la más frecuente, tengo las cadenas ligeras, libres, la proteinuria de Benson-Jones, que me hace el daño renal. Tengo el factor activador de los osteoclastos, que van a hacerme la destrucción ósea, la producción de las interleuquinas 1, 2, el interferón. En los procesos patológicos se van a dar a nivel, obviamente, la alteración de la hematopoiesis. ¿Por qué? Dije que había una proliferación de estos plasmocitomas, haciendo que invaden todas las series, todas las líneas, por ende, una proliferación. Tengo un desplazamiento del tejido hematopoyético de la médula ósea, la va a desplazar completamente, la va a ocupar, se va a alimentar de los demás componentes. Progresa a neutropenia, anemia, trombocitopenia. Ojo, esta enfermedad tiene 3 estadios. Hablamos de que me cursa con leucopenia, anemia, trombocitopenia, desde leve, moderado, severo, y va a depender en qué estadio está. Pero la mayoría de nuestros pacientes llegan ya en estadios avanzados, de moderado a severo. Fácil, las 3 líneas, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque los plasmocitos se invadió, ya, toda la hematopoiesis la invadió. No va a haber componentes maduros. Entonces, ¿qué pasa? Todo cae. Leucopenia, anemia, trombocitopenia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Hay alteración en la producción, obviamente, de anticuerpos. ¿Qué favorece a la aparición de qué? Infecciones. No tengo anticuerpos, obviamente hay una inmunodepresión, tengo infecciones virales, infecciones bacterianas, por ende hay un daño tisular en el área locales de la infiltración por mieloma, por ende voy a tener una comprensión de la médula espinal. Patogenia resumida. Entonces, ¿cómo va a ver la distribución del tipo inmunológico? Decíamos que la inmunoglobulina G es la que mayor prevalencia tiene. Está la inmunoglobulina A, Benson-Jones, la inmunoglobulina D, los 2 secretores y la inmunoglobulina E. Para que se acuerden ustedes, pregunta de examen, miren, GA-D. Y entre GA-D tengo Benson-Jones y no secretor. ¿De acuerdo? Entonces, la inmunoglobulina G está relacionada a las cadenas capa lambda de 2 a 1 más proteína Benson-Jones en un 50% más hipercalcemia. La inmunoglobulina A de 20 a 25% tiene una progresión rápida, es agresiva, está sumado a la proteína Benson-Jones en un 60% más amiloidosis y hiperviscosidad. La Benson-Jones se encuentra en un 15 o 20%, asumado a ello tengo a las cadenas ligeras kappa o lambda, es rápido, es progresivo y se van a dar más en jóvenes. La inmunoglobulina D de solamente 1 a 2%, miren, lo cual infrecuente, pregunta de examen, es más agresivo, está acompañado con la proteína de Benson-Jones, hipercalcemia, insuficiencia renal aguda y normoproteica. Los no secretores, aún más infrecuentes, solo de 0.5 a 1%, hay una ausencia de capacidad secretora de las inmunoglobulinas por plasmocitos, 2 tipos de inmunoglobulinas monoclonales y detecta intracitoplasmáticamente. Y la inmunoglobulina E, infrecuente, se suele leucimizar. Aprendan este cuadro bien, chicos, ¿sí? De acuerdo. Según los criterios de Killick y Gray, vamos a tener desde gamapatía monoclonal de importancia incierta, mieloma múltiple indolente o asintomático, mieloma activo, el sintomático que estamos desarrollando, y el mieloma activo sintomático, donde hay presencia de proteína M en suero, orina o ambos, hay plasmocitoma confirmado mediante biopsia o bien células plasmáticas clonales en la médula ósea, uno o más rasgos de Kraft indicadores del daño u órganos o ambos. Las manifestaciones clínicas. Tenemos que a la cabeza dolor óseo, pero este dolor óseo ¿por quién va a estar producido? Por el activador de los osteoclastos, que me produce destrucción ósea y obviamente hipercalcemia. En vez de que este calcio se concentre en el hueso, se va hacia la sangre. Acompañado a ello tengo la anorexia, náuseas, vómitos, constipación, obnubilación.
¿Qué signos voy a tener? Muchas veces fracturas patológicas. Cuando hay un exceso de células plasmáticas en la médula ósea, ¿qué me va a dar? Anemia normocítica, normocrómica, neutropenia, anticuerpos anormales y trombocitopenia. ¿La anemia qué me produce? Astenia, palpitaciones, debilidad, acufenos, vértigo. ¿Qué signos voy a tener? Palidez, taquicardia, taquipnia. La neutropenia, ¿qué me produce? ¿Va a estar propenso a qué? A infecciones. ¿Qué signo me va a dar? Fiebre. La trombocitopenia, ¿cómo lo voy a ver? Con hemorragias. ¿Qué signo me da? Petequias, equimosis. La producción de proteínas monoclonales anormal. ¿Qué consecuencia me da? Una hiperviscosidad. ¿Qué síntoma? Cefalea, confusión, convulsiones. ¿A qué me puede llevar? A un coma. La eliminación en orinas de cadenas ligeras. ¿Qué me produce? Insuficiencia renal, proteinuria de Benson-Jones. ¿Qué síntomas voy a encontrar? Oliguria, icturia, vector urémico. ¿Qué signos? Edema, ascitis. Finalmente, la infiltración por mieloma. ¿Qué me va a dar? Obviamente compresión radicular. ¿Qué síntomas? Parestesias, debilidad. ¿Y qué signos? Obviamente rigidez y paraplegia. Cuando los pacientes me llegan con esta primera parte, donde está el dolor óseo, la anorexia, náuseas, vómitos, que es donde normalmente dejamos pasar y lo manejamos como si fuera una artritis, común y corriente. Entonces, acuérdense de esto: TRAF, hipercalcemia, la insuficiencia renal, los cuadros de anemia y las enfermedades óseas, donde vamos a ver las lesiones líticas, obviamente las osteopenias severas, cuando están muy avanzadas, las fracturas patológicas. Tengo una imagen por aquí, voy a retroceder luego a esto. El cráneo se convierte en un panorama visible porque es bicapa y me va a permitir ver estas lesiones redondas que no tenemos en ninguna otra enfermedad. Por eso, cuando el paciente viene con dolor óseo, yo me atrevería a pedir un hemograma. ¿Qué decíamos que vamos a encontrar en el hemograma? Leucopenia, anemia y trombocitopenia. Ojo, como hay una proliferación masiva de plasmocitomas, los plasmocitos se van a la periferia. En la lámina periférica o lectura periférica les van a decir presencia de plasmocitos. Si ustedes ven plasmocitos, ¿dirán que eso es normal? Si aparece en el hemograma es porque la médula, ¿cómo está? Invadido, infiltrado, ¿de acuerdo? Ahora, estos cuadros de anemia tienen una particularidad que lo vamos a ver. Decía, el hemograma más la radiografía de cráneo. Retrocedo. Aquí tenemos criterios mayores, criterios menores. ¿Qué me dice el criterio mayor? Que yo deba de encontrar plasmocitoma en biopsia tisular. Por ende, la celularidad plasmática medular ósea superior a ¿cuánto?